esto se habla en la clase anterior. ¿Y por qué? Porque se diferencia de cómo se forman, cómo se secretan, unos se reciclan, otros no. ¿Cómo se dividen estos procesos? Unos son de acción corta, los otros son de acción más larga. ¿Te acuerdas? Sí, es lo que hay otros. Unos se forman a nivel del soma, otros a nivel de la terminal presináptica. ¿Cómo se llama? ¿Pero? Cualquiera de los dos puede ser excitatorios o inhibitorios. ¿Perdón? Unos son neurotransmisores de molécula pequeña de acción rápida y los otros son neuropéptidos, donde ahí están todos los que se secretan a nivel del hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Entonces, esos son los dos grupos. Aquí tenemos a los de molécula pequeña y acción rápida. Carla, ¿dónde se formaban estos neurotransmisores? ¿En qué parte? ¿En el soma o en la terminal presináptica? Creo que era en el soma. ¿Perdón? Creo que en el soma. En el soma. ¿Qué dice Carlos? ¿Dónde se formaba? Aquí. Estos se forman en la terminal presináptica. ¿Ya? Y aquí es que se van luego de ser sintetizados por los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, luego de ser formados, van a ser depositados dentro de las vesículas transmisoras, ¿ya? Por transporte activo. Verán, ¿qué tiene que pasar para que estos neurotransmisores de molécula pequeña sean secretados al espacio sináptico? Aquí creo que es un impulso de una despolarización. Pero, ¿de qué depende de que estas vesículas sinápticas o vesículas de transmisión lleguen a la membrana de la terminal sináptica y salgan? ¿De aquí depende? Del calcio. Como dice Manuel, es proporcional a la cantidad de calcio que ingresa. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí la imagen, ingresa el calcio y la vesícula transmisora va a llegar hasta la membrana de la terminal presináptica y secreta a su neurotransmisor. Sebastián, esta membrana, vesícula transmisora, ¿se vuelve a reciclar o se degrada? Ya no se utiliza. Como dice Manuel, se recicla, es nuevamente utilizada para seguir depositando otros neurotransmisores de molécula pequeña. Igualmente, estos neurotransmisores, por ejemplo, como vimos ayer, la acetilcolina es degradada por la colinesterasa y la colina nuevamente ingresa por transporte activo dentro de la terminal presináptica y es nuevamente reutilizada para formar acetilcolina. En cambio, los neuropéptidos, se van a formar aquí, a nivel del soma. Igualmente, como sabemos, ven aquí los ribosomas, aparatos, retículos endoplasmáticos rugosos, el aparato de Golgi, y dice que aquí sufre una escisión enzimática. O sea, se fragmentan estos neuropéptidos más pequeños para ser depositados en vesículas transmisoras minúsculas. Y luego, con la corriente axónica, llegan hasta la terminal presináptica. Igualmente, tiene que haber un potencial de acción para que ingrese el calcio y este va a secretar al neuropéptido al espacio sináptico.
este se degrada o es reutilizado. Se degrada, ¿ya? No se vuelve a utilizar. Entonces, este es un resumen de lo que hicimos en la clase de ayer, de cómo se sintetizan y se utilizan tanto los neurotransmisores de molécula pequeña como los neuropéptidos. Ahora, esto dejamos pendiente. Dice que los transmisores de neuropéptidos y molécula pequeña pueden coexistir en una misma neurona. ¿Qué quiere decir esto? Que existen tanto la molécula pequeña, los neurotransmisores de molécula pequeña como los neuropéptidos pueden estar en una terminal presináptica. ¿Ya? Entonces, existen tres tipos. Uno es la colocalización y co-liberados, otro es la cotransmisión y la cotransmisión con segregación espacial. ¿Cómo se da lugar la colocalización y la coliberados? La colocalización, por ejemplo, tenemos aquí un color celeste. El celeste representa a los neurotransmisores de molécula pequeña. El verde a los neuropéptidos. ¿Qué quiere decir? Que en una misma vesícula transmisora existe tanto una molécula pequeña como un neuropéptido. Igualmente, si solo tendríamos una molécula pequeña, aquí puede haber dos tipos de neurotransmisores de molécula pequeña. O viceversa, puede ser una vesícula que contiene un neuropéptido, pero son dos tipos diferentes, un X y un Y. Esto se refiere con la colocalización. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa coliberados? Quiere decir que cuando hay un potencial de acción, ¿ya? Se despolariza la terminal presináptica, ingresa el calcio y se van a liberar. Se puede liberar si esta vesícula de transmisión contiene una molécula pequeña y un neuropéptido, los dos se van a liberar en el espacio sináptico. Igualmente, si son dos neurotransmisores de molécula pequeña, estos igual llegan y se liberan al mismo tiempo en el espacio sináptico. Lo mismo los neuropéptidos. Se va a liberar el neuropéptido X y el neuropéptido Y al espacio sináptico. ¿Por qué? Porque los dos están dentro de la vesícula de transmisión. Entonces, con esto me refiero con la colocalización y coliberados. Son dos neurotransmisores que están dentro de la vesícula de transmisión. El otro, la cotransmisión. ¿Ya? Bueno, aquí es diferente. La vesícula de transmisión contiene un neurotransmisor de molécula pequeña o contiene un neuropéptido. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, llega un potencial de acción y va a hacer que ingrese el calcio. Siempre para que se libere la vesícula de transmisión, libere al neurotransmisor, depende del calcio. Entonces, va a llegar un potencial de acción mediano. ¿Ya? Entonces, este va a hacer que se libere una vesícula de transmisión que contenga, por ejemplo, neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Ya? Luego, también puede llegar otro potencial de acción más alto, más potente, y este va a hacer que se libere otro tipo de vesícula de transmisión que contenga un neuropéptido. ¿Ya? Entonces, a esto se le refiere con cotransmisión. Existe aquí, en esta terminal presináptica, tanto neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos. Y tiene que llegar potenciales de acción medianos y altos para que se liberen los dos.
¿Ya? Entonces, para que lleguen al espacio sináptico, dependen de estos potenciales de acción, uno mediano y otro alto. Y por último, tenemos cotransmisión con segregación espacial. Entonces, aquí tenemos dos terminales presinápticas, las cuales están conectadas a un soma neuronal. Llega el potencial de acción, el estímulo, y este potencial de acción va a llegar igualmente a las dos terminales presinápticas. Una terminal tiene neurotransmisores de molécula pequeña y el otro neuropéptidos. Y ese mismo potencial de acción va a liberar tanto a los de molécula pequeña como los neuropéptidos al espacio sináptico. Y de esta manera van a actuar sobre la terminal postsináptica. ¿Perdón? Sí, pero está re lento. Pero, bueno, esta es la última edición de Gaito. Está esto. Un poco más complicado como lo explican. Pero ¿qué tenemos que saber aquí? Colocalización, que en la misma vesícula de transmisión existen dos, ya sea dos moléculas pequeñas o dos neuropéptidos. O puede existir una molécula pequeña y un neuropéptido dentro de una vesícula de transmisión. Eso se refiere con colocalización. Coliberados, que llega un potencial de acción y los libera ya sea a los dos neuropéptidos, a los dos de molécula pequeña, o libera al mismo tiempo la vesícula pequeña y al neuropéptido. Eso significa co-liberados, liberan dos. Cotransmisión, esta terminal presináptica no se presenta moléculas pequeñas, neuropéptidos, y llega primeramente un potencial de acción mediano que va a liberar ya sea un neuropéptido o una molécula pequeña. O sea, ese potencial de acción mediano es específico para eso. Igualmente tiene que llegar otro potencial de acción mucho más alto, de mayor voltaje, podríamos decir. Entonces, va a liberar otra vesícula de transmisión específico para ese voltaje. A eso se refiere con cotransmisión. Y esto, cotransmisión es segregación espacial. Existen dos terminales presinápticas conectados a un soma. Entonces el potencial de acción va a llegar a las dos terminales presinápticas y va a liberar a la neurotransmisor de molécula pequeña y al neuropéptido al espacio sináptico. Esto es a lo que nos estamos refiriendo ahora. ¿Ya? Entonces, esto ya lo vimos el día de ayer. Es un resumen de todo. De esta parte, ¿ya?, sobre los neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptido. Si esto se lo aprenden, no creo que tengan problemas. Ahora, vamos a hablar sobre los potenciales de membrana en reposo del soma neuronal. Camila, si hablo del soma neuronal, ¿a qué me estoy refiriendo? Al cuerpo de la neurona. Menos 65 milivoltios. Pascual, ¿para vos qué significa esos 65 milivoltios? Si estoy hablando de potencial, de membrana, ¿qué será? ¿Se produce la repolarización de menos 65? Es en reposo. Como dice Arturo, es potencial en reposo. ¿Ya? Entonces, las neuronas, su potencial de reposo es de menos 65 milivoltios. ¿Ya? Es muy diferente, por ejemplo, ya hemos estudiado las fibras musculares esqueléticas, que su potencial de reposo era de menos 90 milivoltios. Lo mismo de las fibras nerviosas periféricas. Pero aquí estamos hablando de una motoneurona anterior, o sea, una neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula. ¿Por qué estamos hablando de estas neuronas? Porque son las que más se han estudiado.
Entonces, por esto menos 65 le permite a la neurona un control positivo y negativo del grado de excitabilidad neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que de menos 65 puede llegar a menos 55, menos 45, o sea, se va haciendo más positiva para llegar a su potencial de umbral y producir potencial de acción. O se hace más negativa, por ejemplo, menos 70 milivoltios, y se va a llegar a un estado de hiperpolarización, o sea, de inhibición. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con estos menos 65 milivoltios. Ahora, la diferencia de concentración iónica en el potencial de membrana en el soma neuronal. Como vemos, tengo mi motoneurona, su soma, dendritas, su axón, y el citoplasma que tiene esta neurona, entonces, tiene menos 65 milivoltios. Eso es. ¿Qué iones crees que están involucrados en dar estos menos 65 milivoltios en la neurona? ¿Sí? Lo que hemos estudiado en la primera competencia, todo el potencial de acción. Entonces, como dice Arturo, está dado por el sodio, el cual en el espacio extracelular se encuentra 142 milivoltios. En cambio, dentro de la neurona está en 14, pero aquí 142 mili equivalentes. En el espacio intracelular, o sea, en el líquido intracelular, está en 14 mili equivalentes. El potasio, igualmente, este se encuentra en el espacio extracelular de 4.5 mili equivalentes. En cambio, dentro de la neurona, en el citoplasma, se encuentra en una concentración de 120 mili equivalentes. Ahora, aquí el potasio siempre tiende a salir. Por eso se encuentra en una concentración mayor en el espacio extracelular. En cambio, el potasio siempre tiende a ingresar. Es por eso que hay mayor concentración dentro. Ahora, de aquí depende para que se produzca esta salida del sodio y este ingreso del potasio. Es una bomba que utiliza energía. Bomba, sodio, potasio. La bomba de sodio y potasio. ¿Y qué utiliza? ATP. Entonces, depende de esto. También depende del cloro. El cloro se encuentra en la concentración por fuera de la célula de 107 miliequivalentes y dentro 8 miliequivalentes. Entonces, viendo esto, el cloro igual tiende a salir fuera de la neurona. ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿de qué dependerá de que el cloro siempre tiene tendencia a salir fuera? Si fuera diferencia de concentración, aquí debería haber mayor concentración porque va de mayor a menor. No sería esto. Por su carga. ¿Por qué por su carga? Es negativo. Y aquí es también negativo. Esta negatividad dentro del citoplasma de la neurona está dada por otros aniones. Entonces, el cloro se repele. Siempre tiende a salir. Entonces, ya sabemos por qué mantiene estos menos 65 milivoltios en el citoplasma del soma neuronal. Ahora, ¿se acuerdan de esto? Del potencial de Nernst, lo que vimos en la primera competencia. Entonces, este potencial de Nernst nos da a entender por qué se da estos menos 65 milivoltios. Como sabemos,
así simplificando, que es el potencial de Nernst. Su fórmula es, no puedo poner aquí más menos, pero es más menos 61 por el logaritmo por la concentración interna sobre la concentración externa del ion. Si yo saco el potencial de Nernst del sodio, por ejemplo, voy a poner aquí 14 y aquí 142, y si hago esto, me va a salir más 61 milivoltios. ¿Ya? Lo pueden comprobar después si quieren. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Valentín? Este más 61 milivoltios del potencial de Nernst. ¿Qué me explica? ¿Perdón? Eso hemos explicado en la primera competencia, ¿te acuerdas? Cuando tengo potencial de extracción. Por eso es importante. Más 61. Claro, más 61 milivoltios, es lo que da. Matías, ¿te acuerdas? ¿Qué quería decir esto del potencial de Nernst? Algo por ahí. Daniel, ¿quiero recordar esto? No sé. Cosa que la mano, derecha, no se lo comes. Como saben, el sodio tiende a salir fuera de la célula. Y cuando alcanza más 61 milivoltios, ¿ya?, del potencial de Nernst, entonces deja de salir o entrar dentro de la neurona. O sea, cuando se llega a más 61 milivoltios, para tanto el ingreso como el egreso del sodio. O sea, se cierra el canal del sodio. ¿Ya? Igualmente, para el potasio, cuando llega a más 86 milivoltios, se cierra el canal del potasio. Ya no dejan que ingrese ni que salga fuera de la célula. Eso nos enseña el potencial de Nernst. Resumiendo. Y, como vemos, el cloro, el potencial del cloro es de menos 70 milivoltios. Es más negativo que la electronegatividad que tiene dentro del ciclo cuadrado. O sea, llega a menos 70, igualmente se cierra el canal de cloro. No ingresa ni sale de la célula. Es hiperpolarización, exacto. Pero la hiperpolarización sería cuando es aquí, a nivel del citoplasma. ¿Ya? Entonces, más negativo el líquido intracelular de la neurona. Ahí sería hiperpolarización. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos cómo, por qué este menos 65 milivoltios está dado por las concentraciones iónicas de sodio, potasio y cloro. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Es como el punto máximo de ese ion, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, cuando llega a más 61 es como el punto máximo, ya no puede entrar ni salir. Exacto, se cierra el canal de sodio. ¿Ya? Lo mismo para el potasio. O sea, si vos haces mediante esta fórmula, te va a salir más 61, más 86, tanto para sodio como para el potasio. Si vas a leer potenciales de acción en la primera parte del año, hay que explicar mucho más detallado cómo se trata esto así, para que ustedes recuerden cómo es. Ahora, miren, dice distribución uniforme del potencial eléctrico en el soma neuronal. Esta distribución uniforme se debe gracias al citoplasma de la neurona. ¿Ya? O sea, este citoplasma casi no genera resistencia a la comunicación de la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que se distribuye de manera uniforme el potencial de acción. Por ejemplo, si llega un potencial de acción a esta zona, se va a distribuir a esta otra zona, o sea, se distribuye fácilmente y este potencial de acción no va a variar. ¿Ya?
póngale que llega, sí, menos 10 milivoltios, se va a transmitir a esta otra zona, pero menos 10 milivoltios. O sea, el citoplasma favorece a esto, no se opone. Y es fundamental en la sumación de señales. ¿Qué quiere decir? Que aquí llega, póngale más 10 milivoltios, igualmente aquí más 10 milivoltios, se van a sumar estos potenciales que le llegan. ¿Ya? A eso se refiere sumación de las señales. Todo esto gracias al citoplasma el citoplasma de la neurona. Ahora vamos a ver los efectos de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica. Aquí tengo mi terminal presináptica, esta es mi terminal postsináptica. Entonces, ¿qué pasa durante la excitación sináptica? Como sabemos, esta terminal postsináptica tiene menos 65 milivoltios de electronegatividad. Entonces, aquí en la terminal presináptica están los neurotransmisores, se tienen que generar un potencial de acción que haga que ingrese el calcio para que estas terminales, para que las vesículas de transmisión viertan su contenido al neurotransmisor al espacio sináptico. Estos neurotransmisores van a actuar sobre los receptores de membrana de la terminal sináptica y va a hacer que se abran los canales de sodio dependientes del voltaje. Entonces ingresa, como vemos aquí, sodio dentro de la terminal postsináptica. Entonces, ¿qué cambio ven aquí? De estos menos 65 a menos 45. Menos negatividad. ¿Pueden decir que se hace más positivo? Sí, se hace más positivo. Entonces, ¿qué va a hacer este menos 45? Juan, ¿qué crees que es este menos 45? Ha ingresado el sodio y se ha hecho más positivo dentro de la neurona. De estar en reposo menos 45 ha llegado a menos 45. ¿Qué quiere decir esto? Este menos 45 es el potencial de umbral. Entonces, la neurona ha llegado a su potencial de umbral. ¿Por qué? Porque ingresa el sodio y se ha hecho más positivo. ¿Ya? Y nos va a dar entonces un potencial postsináptico excitatorio de más 20 milivoltios. ¿Ya? Todo esto gracias al ingreso de sodio. Cuando llega a este más 20 milivoltios, se genera el potencial de acción en la terminal postsináptica. ¿Ya? Entonces, esto es excitación. ¿Ya? O sea, lo mismo que hemos visto en las fibras musculares cardíacas, las fibras musculares esqueléticas, que se genera un potencial de acción. Menos 65, potencial de reposo. Menos 45, potencial de umbral. Y tiene que llegar a más 20 milivoltios para que se produzca el potencial de acción. Pero ahora, si una vesícula sináptica de transmisión, vierte su contenido al espacio sináptico, esto gracias a un impulso. Pero este impulso, este potencial de acción, solo me va a dar entre 0,5 a 1 milivoltio. Entonces, difícil que lleguemos a menos 45 milivoltios. Por lo tanto, tiene que haber varios impulsos, varios potenciales de acción de la terminal presináptica, más o menos entre 40 a 80 impulsos simultáneos o de sucesión rápida para que podamos llegar al potencial umbral y posteriormente a su potencial de acción o, como se dice aquí, potencial postsináptico excitatorio. Entonces, no puede ser un solo potencial de acción, tienen que ser varios.
aquí, como vemos, estoy marcando el inicio del axón. Aquí en este inicio del axón, dice Guyton que tiene mayor cantidad de receptores o canales de sodio, de mayor cantidad de canales de sodio, ¿ya? Entonces, el sodio, cuando hay un potencial de acción a nivel del terminal postsináptico, el sodio va a ingresar por aquí, ¿ya? Entonces, aquí en el inicio del axón es donde el potencial postsináptico excitatorio va a llegar a más 20, a más 10, a más 20 milivoltios, ¿ya? Porque aquí a nivel del soma, para que se produzca el potencial de acción, tiene que llegar a más 30, a más 40 milivoltios. O sea, que tiene que haber mayor potencial de acción si se quiere despolarizar aquí a nivel del soma. Entonces, el potencial de acción se genera más fácilmente aquí, en el inicio del axón. ¿Por qué? Porque hay más canales de sodio. O sea, se va a llegar más fácilmente al potencial de acción de más 10 a más 20 milivoltios. Claro, o sea, lo que quiero decir aquí, Adriano, es que cuando llega el neurotransmisor y produce el potencial de acción para que ingrese el sodio va a ingresar más fácilmente aquí, en el inicio del axón, que aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar menos cantidad de impulsos para llegar a más 10, más 20 milivoltios y se genere la despolarización. En cambio, si el sodio tiene que ingresar aquí, en el soma, tiene que llegar más impulsos porque tiene que llegar hasta más 30 a más 40 milivoltios. Y recién se va a dar la despolarización de la terminal postsináptica. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, es más aquí porque hay mayor cantidad de canales de sodio en el inicio del axón. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Está claro, no? Lo que tienen que saber aquí, resumiendo todo. ¿Cuál es el potencial de umbral? Perdón, el reposo. Menos 65. ¿El potencial de umbral? Menos 45. ¿Quién me va a dar el potencial de umbral? El sodio. Ingresa sodio y va a producir el potencial de umbral. ¿Por qué? Porque lo hace más positivo. Y para que se produzca el potencial de acción aquí, ¿a cuánto tiene que llegar? Más 20 milivoltios. ¿Más 10 o más 20? Más 20. Este es el potencial postsináptico excitatorio. ¿Y dónde va a ser más fácil para que llegue? En el inicio de la acción. Ahí, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de canales de sodio. Entonces, como vemos aquí, se va a generar el potencial de acción, el cual puede ir retrógrado, o sea, que va a ir de aquí, desde el inicio del axón hacia el soma y a las dendritas. Aquí tendré que tener dendritas. O puede ir anterógrado o va hacia el axón. ¿Ya? Es el potencial de acción, puede seguir esas direcciones. Ahora vamos a ver los efectos de inhibición sináptica sobre la membrana postsináptica. Entonces aquí tengo mi terminal presináptico, mi terminal postsináptico, igual menos 65. ¿Qué es Moller menos 65? ¿Perdón? Potencial de reposo. Es un potencial de reposo. Entonces, aquí se va a generar un potencial de acción, por lo cual ingresa el calcio y la vesícula de transmisión va a venir al neurotransmisor. En este caso, ¿qué tipo de neurotransmisor va a ser? ¿Excitatorio o inhibitorio? Si va a producir inhibición, inhibitoria. Entonces, ¿en qué tipo de receptor actúa
a nivel de sus receptores inhibitorios. ¿Y qué canales va a abrir? ¿De sodio o de cloro? Cloro, exacto. Entonces va a ingresar el cloro dentro de la terminal postsináptica. Igualmente, se aperturan los canales de potasio. ¿Qué va a hacer el potasio? ¿Va a salir o va a entrar dentro de la neurona? Salir, exacto. Eso bien. Entonces, el potasio va a salir. ¿Por qué? Porque dentro de esta terminal postsináptica se está haciendo más negativa. Cuando hay inhibición, quiere decir que se hace más negativa. Entonces, este menos 65 se va a transformar en menos 70 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? Menos 70. Hiperpolarización. Entonces, aquí estamos explicando de que esta neurona o terminal postsináptica está inhibida. Entonces, como dices, está hiperpolarizada. Así de sencillo. Entonces, ¿qué voy a decir? Mira, ¿cuánto va a ser el potencial postsináptico inhibitorio? Tiene que llegar de 65 a menos 70. De menos 65 a menos 70. ¿Cuánto va a ser? ¿Ah? ¿Qué dice? Luciano. ¿Cuánto va a ser el potencial postsináptico inhibitorio? Menos 5. Menos 5 milivoltios. ¿Por qué? Porque de menos 65 ha ido a menos 70. Igualmente, puede haber una inhibición presináptica. ¿Qué quiere decir la inhibición presináptica? Entonces, igualmente aquí tengo mi terminal presináptica, mi terminal postsináptica, y tengo otra neurona, ¿ya? La cual aquí tiene igual su terminal presináptica, y aquí va a actuar el GABA. ¿Qué es el GABA? Campanini, ¿qué es el GABA? Aquí no se refieren por el GABA. ¿No? ¿Por cierto? Es un neurotransmisor. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué pasa? ¿Pero? No, ácido ¿qué? Ácido gamma aminobutírico. Entonces, GABA es el GABA. Este GABA, ya que está en esta terminal, entonces, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre la terminal presináptica. Entonces, va a actuar ahora el GABA. ¿Es excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. El GABA es 100% inhibitorio. Entonces, ¿qué canales va a abrir el GABA? ¿De potasio, de sodio o cloro? Cloro. Entonces, al abrir los canales de sodio a nivel de la neurona presináptica, hace que esta neurona terminal presináptica se haga más negativa. ¿Ya? De cloro, no. Abre los canales de cloro, ingresa el cloro dentro de la terminal presináptica. Entonces, ¿qué va a pasar con esta terminal presináptica? Se hace, claro, se inhibe y se va a llegar al grado de hiperpolarización. ¿Ya? Entonces, este potencial de acción que se estaba produciendo aquí no va a actuar sobre las vesículas de transmisión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hiperpolarizada. Por lo tanto, no vamos a poder vertir su contenido al espacio sináptico. ¿Ya? Igualmente, los
canales de sodio no se van a aperturar. Entonces tampoco va a haber apertura de los canales de calcio. ¿Por qué? Porque esta terminal presináptica está hiperpolarizada. Por lo tanto, no va a haber los neurotransmisores excitatorios a nivel de este espacio sináptico para que actúen sobre esta terminal postsináptica. Entonces, a esto me refiero con inhibición presináptica. ¿Cuándo se inhibe la terminal presináptica? Por la apertura de los canales de cloro, que va a llegar ahí hiperpolarizar a esta neurona. Entonces, todo esto lo que hemos explicado, lo que hemos hablado de la evolución temporal de los potenciales postsinápticos excitatorios. Vean este dibujo, donde se inicia la excitación. En el inicio del axón. ¿Ya? ¿Por qué, Pascual? Canales. Hay mayor cantidad de canales de sodio que se pueden aperturar para que se produzca la despolarización. Por ejemplo, miren aquí, tenemos tiempo y voltaje. Entonces, más o menos aquí, menos 65, ¿qué sería? ¿Qué potencial? De reposo. Entonces, se aperturan los canales de sodio y va a llegar aquí a menos 45. ¿Qué sería esto? Potencial de umbral. Entonces, llega a este potencial de umbral y sube y va a llegar hasta más 20, más 40 milivoltios y se produce el potencial de acción. Entonces, esta neurona se va a despolarizar. Y más o menos el tiempo que tarda son 2 milisegundos en producirse todo este potencial de acción de la motoneurona anterior. Entonces, pero esto depende, ¿no? Este potencial de acción de 2 milisegundos es de los neurotransmisores excitatorios de molécula pequeña. Y todo el neuropéptido puede tardar hasta minutos, es más duradero el potencial de acción. Ahora, esta imagen igual está en su libro. ¿Ya? Como vemos igual, se está generando aquí en menos 65, que sería el potencial de reposo, ingresa el sodio y llega a su potencial de umbral, que sería menos 45. Y se va a generar el potencial de acción hasta llegar a más 20 milivoltios. Pero, ¿qué dice aquí? Disparo de 16 sinapsis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no es suficiente una sola sinapsis. ¿Ya? Para que llegue a más 20 milivoltios, aquí me dice que necesita 16 sinapsis, o sea, 16 potenciales de acción para llegar a 20 milivoltios. Aquí, este verde dice disparo de 8 sinapsis. Igualmente está aquí, menos 65, y apenas, creo que no llega a menos 45. O sea, estas 8 sinapsis, estos 8 impulsos, no va a hacer que llegue hasta 20 milivoltios y se busca un potencial de acción post-sináptico, sino que necesita más. Lo mismo, se disparan 4 sinapsis y lo mismo, no llega al potencial de umbral. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que necesita varias sinapsis, varios potenciales de acción presináptico para producir un potencial de acción postsináptico. No es suficiente uno. Sumación espacial de las neuronas, el umbral de disparo.
Entonces, igualmente tengo mi terminal presináptica, mi terminal postsináptica y entonces aquí mi vesícula de transmisión ha secretado el neurotransmisor excitatorio. ¿Por qué excitatorio? Sofía. Sodio. Ajá. Y para que veas, ingresa el sodio y en cada impulso, cada potencial de acción que ingresa el sodio va a generar un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. ¿Ya? Igualmente, hay otro impulso, otra sinapsis presináptica, sale el neurotransmisor y produce otro potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltios. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van sumando, ¿ya? Entonces hay una sumación espacial para que se produzca el potencial de acción postsináptico de más 20 milivoltios. A eso se refiere, por eso es sumación. En cambio, también hay una sumación espacial, o sea, que es causada por descargas sucesivas. Igualmente tengo mi terminal presináptica, postsináptica. La vesícula transmisora llega, vierte, secreta el neurotransmisor y se va a aperturar el canal de sodio. Y esta apertura dura 1 milisegundo. Ingresa el sodio, como vemos aquí, y como vimos anteriormente va a generar un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltios. Para generar esto toma un tiempo de 15 milisegundos. ¿Ya? Dentro de esos 15 milisegundos que dura esto, tiene que ingresar otro potencial, otro sodio, para que genere otro potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. O sea, no tiene que pasar de 15 milisegundos para que ingrese otro potencial de acción, porque si sobrepasa estos 15 milisegundos, nuevamente la célula va a llegar a menos 65 milivoltios y no se va a producir el potencial de umbral y no va a llegar a su potencial de acción. A esto se refiere con sumación espacial de las neuronas. ¿Ya? Entonces, no tiene que sobrepasar estos 15 milisegundos que genera el ingreso de un potencial de acción postsináptico. Y así se van sumando. ¿Queda ver eso? Mucha información parece. Salte de